Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante para esta hora. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos como siempre a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de unas palabras de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, imploramos Santo Espíritu que esté con Amén, nosotros Padre. en esta programación. Gracias por la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Le pedimos una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Amén. En el nombre bendito de Jesús le pedimos amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada una de las personas que nos están sintonizando en estos momentos, sea en sus hogares, a través de la radio o la internet. Nos saludamos en el nombre del Señor. Nos sentimos contentos de que ustedes nos den la oportunidad de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en este momento. Esperamos de que estos mensajes estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Pero como siempre lo hacemos, antes de entrar de lleno a la presentación del tema de esta hora, vamos a hablar de salud. Salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar con lo que empezamos el programa pasado, con las 10 razones para no comer carne de pollo. Ya mencionamos 5. Ahora vamos a continuar con la número 6. Pero antes, y como de costumbre, vamos a poner la palabra de Dios por delante. En Génesis capítulo 1, versículo 29, nos dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Vemos aquí, amigos oyentes, lo que es la dieta provista por nuestro Creador, que es 100% anticancerígena. En nuestro programa anterior, ustedes recordarán, comenzamos a mencionar las primeras 5 razones de las 10 para dejar de comer carne de pollo. En nuestro programa de hoy abarcaremos las otras 5 razones del por qué debemos considerar seriamente, amigos radioyentes, abandonar el consumo de esta carne. Vamos a ver entonces, hermano Fran, a continuar abarcando esas 5 razones restantes para no consumir más carne de pollo. Razón número 6. Pierda grasa, evite la gripe. Tanto el Centro de Control de Enfermedades como la Organización Mundial de la Salud afirman que si el virus de la gripe aviar se extiende a los Estados Unidos, este podría ser adquirido por comer carne de pollo. Quizá, amigos oyentes, usted nunca había escuchado esto. O huevo semicrudo. Comer alimentos preparados en la misma tabla de cortar que estuvo en contacto con la carne o huevos infectados, e incluso por tocar huevos contaminados con la enfermedad. La carne de pollo y los huevos están cargados de colesterol. Una pieza de 3 onzas de carne de pechuga de pollo sin piel tiene tanto colesterol como la carne de vacuna. Y un solo huevo tiene casi 3 veces más. Este colesterol, junto con una alta ingesta de grasas de origen animal, bloquea arterias y causas enfermedades cardiovasculares. O sea que los alimentos veganos por todos lados son todos libres de colesterol y contienen mucho menos grasa, que es lo que recomendamos, hermano John. Es correcto. La razón número 7, el trabajo de fábrica más peligroso de los Estados Unidos. Escuchen bien, por favor. Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, los trabajadores de los mataderos tienen 3 veces más probabilidades de sufrir lesiones mientras trabajan que los trabajadores de otros puestos de trabajo del sector manufacturero, y sufren una tasa de lesiones por movimientos repetitivos que es 35 veces mayor que en otros trabajos de manufactura. La industria se niega a hacer las condiciones de trabajo más seguras al rehusar disminuir la velocidad de las líneas de producción o comprar ropa de protección adecuada.
lo que equivale a violaciones sistemáticas de los derechos humanos incorporadas a las condiciones laborales en la industria de la carne y las aves de corral. Grandes empresas de pollos como Tyson y Perdue también explotan a operadores contractuales de granjas industriales, a quienes el economista de la Universidad de Arbor, Robert Taylor, llama siervos con una hipoteca. También la razón número 8 es que hay un amor maternal entre este asunto. En un entorno natural, una gallina cacarrea a sus polluelos mientras se sienta sobre sus huevos en su nido antes de que eclocinen. Ellos pían contestándoles y entre ellos a través de la cáscara de su huevo. En las granjas industriales los huevos son tomados de la madre, tan pronto los pones y son colocados en grandes incubadoras. Un polluelo nunca conocerá a sus padres. O sea, en estas granjas comerciales. Las gallinas prefieren tener nidos privados escondidos de los depredadores y a menudo se las arreglan sin comida ni agua a fin de obtener un nido privado. Esto demuestra el hecho de que las gallinas sacrificarán su propia comodidad si eso significa proteger a sus polluelos. Increíble. Vamos a la razón número 9. Excremento de pollo. Criar a 9.000 millones de pollos en granjas industriales cada año produce enormes cantidades de excremento. El profesor de Agricultura de la Universidad del Estado de Oregón, Peter Schick, dice que la granja industrial representa un ataque frontal en contra del medio ambiente, el cual conduce a extender la contaminación fecal del suelo y las aguas, porque los pollos son alimentados con grandes cantidades de medicamentos y plaguicidas. Estos productos químicos también se encuentran en altas concentraciones en sus heces, lo que significa que la contaminación fecal de las granjas de pollos es especialmente desastrosa para el medio ambiente. En el estado de West Virginia y Maryland, por ejemplo, los científicos han descubierto recientemente que los peces machos están desarrollando ovarios, oiga esto, hermano Frank, y sospechan que esta monstruosa deformidad es el resultado de la filtración de las heces, o sea, la materia fecal del pollo, cargadas de drogas provenientes de las granjas industriales. Esto es increíble, hermano Frank. Y también buscar otra alternativa mejor que la misma original, que el mismo pollo. ¿Le gusta, amigo oyente, el sabor de carne de pollo? Pero no le gusta el sufrimiento por el cual pasan estos pobres animales, lo cual hemos mencionado. Bueno, no hay problema. Pruebe alguna de las fantásticas alternativas disponibles hoy en día, tales como la Boca Chicken Nugget, Garden Burgers Meatless Chicken Wings y Harvest Veggie Chicken Burgers. Estos alimentos súper sabrosos son ricos en proteína, libre de crueldad y de colesterol, y están disponibles en su supermercado local. Buscados, claro, en el área donde venden los alimentos naturales o vegetarianos. En lugar de huevos, pruebe el tofu, un estilo de huevo revuelto. Preparen tostadas a la francesa, vegana, o póngase en contacto con nosotros. Vamos a dar los teléfonos al final para saber cómo preparar algunos alimentos veganos y nutritivos, libre de todo tipo animal. Es por eso, hermano Frank, que las personas no hacen ese cambio porque están desinformadas. Y nosotros llevamos mucho tiempo ya hablando en estas notas de salud y explicándole al público la importancia de volver nuevamente a la dieta del Edén. ¿Por qué, amigos radioyentes, nos preocupamos siempre por traer estas notas de salud? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6 de que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, amigos radioyentes, y nosotros necesitamos cuidar nuestro cuerpo y mantenerlo en buen estado de salud. Y obviamente las dietas a base de origen animal están trayendo muchas enfermedades al ser humano. Una de las razones, hermano John, perdone que lo interrumpa, es que muchas personas dicen, bueno, es que esa dieta es muy cara.
Pero si se pone a pensar bien y saber prepararla, no es tanta la diferencia. No, definitivamente que no, al contrario, es mucho más económica que la dieta que viene de productos o de origen animal. Amigos radioyentes, como dijo el hermano Fran, si usted tiene alguna pregunta, si usted necesita saber cómo preparar alimentos saludables, sanos, carentes de cualquier tipo de origen animal, póngase en contacto con nosotros. Nosotros le podemos ayudar, orientar, para que así usted comience a disfrutar de una buena salud y pueda empezar a prevenir un sinnúmero de enfermedades que están viniendo como producto del consumo de una dieta a base de carne animal. En esta hora, pues, hermano Fran, vamos a continuar con la serie de temas, ¿verdad?, que comenzamos la semana pasada o el programa anterior. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Y ahora, hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, la continuación del mensaje del primer ángel, parte número 7, con el subtítulo, el juicio investigador, parte número 2. Y recordamos a los amigos oyentes que si necesitan los temas, pueden llamarnos al final del programa. Vamos a dar los números de teléfono. Hermano Fran, yo creo que este es uno de los temas más importantes que nosotros hemos de traer a este programa radial, porque verdaderamente yo diría que el 90%, si quizás más, del cristianismo moderno hoy desconoce que en estos momentos se está llevando un juicio investigador en el cielo. El juicio investigador, parte número 2. Donde encontramos ese pasaje es Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. En muchas partes de la Biblia, pero vamos a centrarnos aquí y empezar con estos dos versículos, donde dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Necesitamos meditar en esos dos textos que acabamos de citar, amigos radioyentes. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Nos habíamos quedado en el tema anterior, en Apocalipsis 22, 12, donde Cristo dice prácticamente las últimas palabras para cerrar el libro de Apocalipsis. Con este versículo: he aquí yo vengo pronto, dijo Jesús, y mi galardón conmigo, o sea, mi premio, mi recompensa, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hacemos una pregunta o dos o tres preguntas nuevamente para meditar en ellas. ¿Cuál es el juicio que ha llegado? Porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pregunta: ¿cuándo llegó y a quién está juzgando Dios en estos momentos? Pregunta: ¿qué debemos estar haciendo nosotros en vista de que la hora del juicio ha llegado? Debido a que Cristo viene para dar su recompensa, amigos radioyentes, es obvio que debe de haber un juicio previo a su venida para determinar el tipo de recompensa que cada uno de nosotros recibirá, como lo describe Apocalipsis 22, 12. Y es precisamente el juicio investigador, o sea, se está haciendo una investigación, que es la obra que se está realizando antes de que Cristo venga para redimir a su pueblo. Pues cuando Él venga, como usted dice y como dice el Apocalipsis 22, 12, Él va a traer ya su galardón para otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra, o mejor dicho también, hermano John, a todo aquel que haya pasado en el juicio de una manera victoriosa, ¿no? Definitivamente, por eso es muy importante, hermanos radioyentes, que ustedes entiendan este tema, el tema del juicio investigador, porque cada uno de nosotros compadecerá ante el tribunal de Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo, para nosotros poder obtener esa recompensa cuando Cristo venga. Mencionamos también en el tema anterior que el juicio tiene diferentes fases y estamos todavía en la fase del juicio investigador. Después vamos a estudiarlo en temas posteriores, así que estén muy pendientes. Vendrá el juicio de las naciones, el juicio retributivo y finalmente el juicio ejecutivo, que será la destrucción eterna
de todos los impíos, o sea, de todos los pecadores, incluyendo a Satanás y a todos sus ángeles, hermano Fran. Pero para ya entrar de lleno a este tema tan importante, vamos a citar una fuente católica que es el credo de la Iglesia Católica Romana. Es muy interesante. ¿Y por qué vamos a traer a colación ese credo? Dice el credo católico: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Noten cómo termina aquí este credo católico. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Me llamó la atención, hermano Fran, las palabras de este credo católico, que eso se encuentra en cualquier catecismo de la Iglesia Católica Romana, donde dice que cuando Cristo venga, supuestamente, dice, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero la Biblia no me dice eso, amigo radioyente. La palabra de Dios me dice claramente que la profecía de Daniel 8:14 marcó el principio del juicio investigador en el cielo. Una profecía que nosotros ya hemos estudiado en temas anteriores. O sea que cuando Cristo venga, hermano Fran, Él no viene a juzgar a nadie. Él viene a traer la recompensa, su galardón, como decía Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Por eso necesitamos estar claros en cuanto a este asunto. Si vamos a Hebreo capítulo 9, los versículos 26 y 28, miren lo que dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, o sea, Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, versículo 28, así también fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. O sea, Cristo. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. O sea, que Cristo se está presentando ante el Padre para quitar el pecado. Esa es precisamente la obra que está haciendo ahora en el santuario celestial, hermano John. Por medio de la obra del juicio investigador. O sea que cuando Cristo venga, hermano Fran, la Biblia es clara, amigos radioyentes. El credo católico decía que Cristo viene a juzgar a vivos y muertos. Pero la Biblia claramente nos está diciendo en Hebreos 9:28 que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, o sea, regresará por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que Cristo no viene, hermano Frank, a juzgar a nadie. Esa obra lo está haciendo ahora mismo en el reino de los cielos, en el santuario celestial. Ya cuando Cristo venga, ya no viene a juzgar a nadie, amigos radioyentes, porque viene sin relación con el pecado. ¿Dónde se presentó Cristo en la consumación de los siglos? Hebreos capítulo 9, versículo 24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Buen versículo, hermano Fran. Muy importante la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Por eso necesitamos entender esa obra que se está llevando a cabo en el cielo. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario celestial? Hacemos una pregunta, hermanos radioyentes. Dice el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 9. O sea que Cristo está quitando el pecado del pueblo de los registros del cielo, hermano Frank. Eso es lo que muchas personas no lo saben. Citamos una vez más Zacarías 3:9, donde dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. O sea, Dios va a quitar el pecado, hermano Fran, de los habitantes de esta tierra. Por supuesto, aquellas personas que estén viviendo de acuerdo a la obra
del juicio investigador, como estudiamos en el programa anterior, cuando hablamos del famoso día de la expiación que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. Y Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27 nos dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea que esa es la obra que está haciendo el Señor ahora mismo. Zacarías, volviendo al libro de Zacarías, el capítulo 3 y el versículo 4 nos dicen lo siguiente, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. O sea, esa es la obra que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Cuando Cristo quita el pecado de su pueblo, que eso es precisamente la obra que él está haciendo a través del juicio investigador, nos vestirá, amigos radioyentes, con el manto de la justicia de Cristo. Esto es maravilloso, hermano Frank. Y aquí la Virgen María no tiene que ver nada, ningún papel en este asunto, hermano John. Por supuesto que no. Salmo 68, versículo 24 nos dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Amén. O sea, qué importante conocer hoy, más que nunca, el tema del santuario y lo que allí se está celebrando. O sea, cómo relacionar eso con el plan de salvación, hermano John. Es muy importante porque en la doctrina del santuario, hermano Fran, allí está encerrado prácticamente todo el plan de la salvación. Muchas personas hoy lo único que van a sus iglesias es a ser entretenidas por sus ministros populares. Es como un show, hermano Frank, lo que se ve hoy en las iglesias, pero no se estudia a cabalidad estos temas tan importantes, porque estos temas que nosotros estamos abarcando en estos programas son de vida o muerte, amigos radioyentes, porque la plena comprensión de estos mensajes nos van a ayudar a prepararnos para encontrarnos algún día cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, en el tiempo señalado para el juicio. O sea, al final de los 2300 días, como lo dice Daniel 8:14, que se cumplieron de acuerdo a la profecía bíblica en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Es muy importante que nosotros meditemos en eso, amigos radioyentes. Importante y también y un pensamiento bien solemne, hermano John. Cada día que transcurre lleva consigo un caudal de apunte para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Muchas personas no se dan cuenta de eso, hermano Fran, por eso viven la vida como si no tuviesen ley, viven la vida como cualquier persona en esta tierra. Los ángeles toman nota, amigos radioyentes, tanto de lo bueno como de lo malo. Eso lo estudiamos en el tema anterior, que hay una nube de testigos allá en el cielo, hermano Fran. Están todas las huestes celestiales, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes delante del trono de Dios. El más poderoso conquistador de este mundo, amigos radioyentes, no puede revocar el registro de un solo día ni siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o para desdicha. Podremos olvidarlos tal vez. El pastor de la iglesia tal vez no nos ve, hermano Fran, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros en el día del juicio. Usted mencionó un tiempo señalado, o sea, 1844, cuando nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra de juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se va a pronunciar juicio también contra los vivientes. Es muy importante, amigos radioyentes, porque esto es de suma importancia que nosotros pensemos en lo que está sucediendo ahora mismo en el santuario celestial. ¿Quiénes estarán preparados para hacerle frente a los fallos de este gran tribunal? ¿Está usted preparado, amigo radioyente? ¿Estamos nosotros preparados? ¿A quién está juzgando Dios en esta hora tan solemne? ¿Por quiénes empezará el juicio? Es una muy buena pregunta que la vamos a contestar con un texto bíblico registrado en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Hermano Fran, yo a veces, antes de leer ese texto, yo a veces pienso que si las personas conocieran a cabalidad este mensaje que nosotros estamos hablando hoy, tal vez no vivieran la vida que están viviendo ahora mismo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 1. Perdón, capítulo 4, sí. Sí, Primera de Pedro 4, 17 nos dice, porque es tiempo
que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde, hermano John? Por la casa de Dios, o sea, por los que profesan ser el pueblo de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La palabra juicio, como aparece allí en 1 de Pedro 4:17, en griego es krima y significa decisión en pro o en contra. Oigan bien, amigo radio oyente, muy pronto se va a tomar una decisión. Va a ser en pro o en contra suya. También significa sentencia, condenación, juicio, distinguir, diferencia, determinar, hacer justicia, juez o juzgar, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 2917 y las páginas 48 y 49, hermano Fran, a través del juicio investigador, que muchas personas le tienen miedo al juicio, pero a través del juicio investigador Dios está haciendo una diferencia, está determinando entre los que le sirven a Él y los que no le sirven. Muy importante eso. ¿Y se acuerda que el Señor le dijo a Moisés que hiciera un santuario, hermano John, terrenal? Exacto. ¿Con qué propósito? Bueno, en el rito típico, solo aquellos que habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, Que de eso estuvimos hablando el tema anterior. tenían participación en el día de la expiación. O sea, en la limpieza de los pecados. Así, en el gran día de expiación final y del juicio, los únicos casos que se van a considerar son aquellos quienes hayan profesado ser hijos de Dios. O sea, que el juicio de los impíos es otra obra distinta y se va a verificar en una fecha posterior. Exacto, mientras los hombres moran todavía en la tierra, hermano Frank, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Esto es solemne, hermano Frank, que las personas están viviendo como si nada estuviera pasando, hermano otra Frank. cosa, hermano John, esto nos dice también de que cuando alguien muere no se va directamente para el cielo. Tiene que ser juzgado así también en muerte para después recibir la recompensa. Es correcto, es muy importante. Delante de Dios, amigos radioyentes, pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. O sea, hermano Frank, en el cielo ahí está la hoja de vida de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo. Ya vimos en el tema anterior que hay 3 libros, amigos radioyentes, donde están registrados nuestra hoja de vida. Según nuestros hechos, queda para siempre fijado el destino de cada uno, hermano Fran. Esto es importantísimo que las personas que nos están escuchando en estos momentos estén pensando en lo que estamos viviendo en este tiempo tan importante. Todos tenemos una causa pendiente ante el tribunal de Dios. ¿Cómo sería, hermano John, si usted sabe que tiene un caso pendiente en la corte? ¿No se prepara usted para salir lo más victorioso posible de ese caso? Definitivamente. Cada cual debería encontrarse cara a cara con el gran juez. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo, o sea, cristianos, deben pasar por ese riguroso examen. El pastor de la iglesia tal vez no les dice eso. No, porque no quiere asustar a la gente, quizás. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Esperamos de que ustedes anoten cada uno de estos textos, los puedan estudiar, meditar, decirle al pastor de sus iglesias que enseñe estas grandes verdades, amigos radioyentes. ¿Por qué? Porque muchos ministros, hermano Fran, lo único que les interesa es tener una congregación dormida, una congregación que no esté atenta a los sucesos finales, simplemente que esté ahí haciendo acto de presencia cada semana en sus respectivas iglesias, como que si nada estuviera pasando. Ese es lo que está pasando hoy en las iglesias, hermano Frank, que nos están enseñando estas grandes verdades y sobre todo en la iglesia que dice ser el pueblo de Dios. Lo único que la gente va es como que fuera un club social, ¿no? Y eso es lo que esperan, que un pastor esté ahí al frente contando chistes y anécdotas y historias y hacer reír a la gente. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar, ese tipo de mensaje, hermano Fran, pero no saben que se está llevando un juicio investigador y que muy pronto se va a dictar sentencia en pro o en contra, como leíamos en griego, esa palabra en griego que la mencionamos, crima, hermano Frank. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos, ¿cuántos? Todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, hermano John,
entramos con las obras, aunque no somos salvos por obra, pero tenemos que hacer un cambio de vida y una vida de obediencia para salir victoriosos en el juicio. Nuestras obras van a determinar nuestro destino eterno, amigo radioyente, si usted no lo sabía. Me llama mucho la atención ese versículo porque dice para que cada uno, hermano Fran, el pastor de la iglesia no me va a acompañar ese día cuando mi nombre sea llamado a compadecer ante el tribunal de Cristo. O si irá a estar el pastor al lado mío ese día, hermano Fran. ¿Qué usted cree? Cada uno de nosotros individualmente, amigos radioyentes, si el pastor de su iglesia le enseñó a usted que la ley de Dios no había que guardarla y no había que obedecerla, usted va a dar cuenta de haberle hecho caso al ministro de su iglesia o a su pastor cuando sea llamado ante el tribunal de Cristo, amigo radioyente. ¿Por qué? Porque recuerde que lo estudiamos en el tema anterior. Nosotros vamos a ser juzgados, como dice Santiago 2:12, por esa ley de la libertad. Esa va a ser la norma en el día del juicio, si ustedes no lo sabían. Romanos capítulo 14 y el versículo 10 nos dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice el apóstol Pablo. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ahí nuevamente repite el apóstol Pablo, hermano Frank, lo dijo en Corintios, ahora lo dice en Romanos, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano Frank, todos, sin excepción de nadie, compadeceremos ante el juez de toda la tierra en ese día del juicio. La recompensa que Dios nos dará dependerá de lo que nosotros hayamos hecho, según ese versículo. Aunque nosotros no somos salvos por las obras, pero nuestras obras demuestran si nuestra fe ha sido genuina. Eso es muy importante, hermano Frank. O sea, que nuestras buenas obras van a demostrar lo que la gracia de Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, así es, muy importante. Vayamos a ampliar un poquito más ese concepto que usted acaba de mencionar, hermano Frank, porque la Biblia es clara, la Biblia no se contradice. El que se contradice es la persona que la interpreta mal. Nos dice el libro de Romanos, el capítulo 2, versículos 6 y 7, anoten cada uno de estos textos, amigos radioyentes. Romanos 2, 6 y 7 dice, el cual pagará, o sea Dios, a cada uno conforme a sus obras. Hermano Fran, la Biblia es clara. Dice que Dios va a pagarnos conforme a ¿qué? A nuestras obras. Noten lo que dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, en obedecer a Dios, Dios los va a recompensar con vida eterna, amigos radioyentes. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Como usted lo acaba de mencionar, las obras son fundamentales, van a decidir, amigos radioyentes, nuestro destino eterno, aunque no somos salvos por obra, volvemos y lo mencionamos, porque somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, pero las obras nuestras, las obras de obediencia, por supuesto, no las obras de yo ir arrodillado y irme arrodillado subiendo una montaña, hermano Frank. O subir las escalinatas de la Basílica de San Pedro en Roma arrodillado. Esas no son las obras que está hablando la Biblia, amigo radioyente. Está hablando de los frutos de la fe, la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Eso va a determinar si nuestra fe es una fe genuina, hermano Fran. Romanos capítulo 14, versículo 12 abunda también sobre eso, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, de lo que nosotros hicimos, ¿sí o no? En Mateo capítulo 16, noten este texto tan importante, amigos radioyentes, porque estas son palabras de Cristo. Mateo capítulo 16 y el versículo 27 nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, o sea, en ocasión de su segunda venida a esta tierra, por supuesto. Y entonces, noten lo que dice la última parte del versículo, y entonces pagará a cada uno, ¿a cuánto, hermano Frank? A cada uno conforme a sus obras. Y Santiago capítulo 2, versículo 20 nos dice, más queréis saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Todos los textos que acabamos de citar, las escrituras nos dicen que la fe que nos dará un día la entrada al reino de los cielos es una fe que da frutos. Y esos frutos, amigos radioyentes, son las obras que Dios espera de cada uno de nosotros, hermano Fran. Yo puedo decir que soy cristiano, que llevo la Biblia bajo el brazo, ¿sí o no? Que voy muy bien vestido a los días de culto cada semana, pero cuando llego a mi hogar, le levanto la mano a mi esposa, le grito a mis hijos e insulto a mis vecinos.
¿esas obras están dando fruto de lo que yo creo, hermano Fran? Por supuesto que no. Amigo radio oyente, por eso nuestras obras son los frutos de la obediencia en mi vida hacia el Evangelio. El mismo Cristo lo confirmó. Vamos a leer esos textos, hermano Frank. Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. O sea, hermano Frank, que las obras, esas buenas obras que habló Cristo, van a demostrar lo que ha hecho el Evangelio en nuestra vida, ¿sí o no? Una parte del mensaje del primer ángel, amigos radioyentes, es darle gloria a Dios, de acuerdo a Apocalipsis 14:7, lo estudiamos. Con nuestras buenas obras, que es lo mismo que nuestra vida de obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, estamos glorificando a Dios en nuestras vidas. Dios nunca hará por nosotros, oigan bien esto, lo que nosotros no queremos hacer. En este caso, abandonar nuestros pecados. O sea, Dios no nos va a obligar a que nosotros abandonemos el pecado. Esa obra nos corresponde a nosotros y Dios no la hará por nosotros si nosotros no queremos hacerlo, amigo radio oyente. Por eso Mateo 5:16 decía que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Preste mucha atención al texto que vamos a leer a continuación. Anoten cada uno de estos textos, por favor. Juan capítulo 8, y vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, está hablando de la mujer adúltera del capítulo 8 de Juan, ustedes conocen esa historia, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Noten bien la última parte del versículo 11, amigos radioyentes, porque muchos predicadores hoy modernos predican solamente la primera parte de ese texto donde dice: ni yo te condeno. Ese es un mensaje evangélico, o sea, la Biblia es clara. La Biblia nos dice que Dios no nos condena, por supuesto, si nosotros nos arrepentimos, pero Cristo le dijo claramente a esa mujer en la segunda parte del versículo 11: vete y no peques más. O sea, no sigas transgrediendo más la ley. Amigos radioyentes, Dios no puede impedir que ningún ser humano viole su ley. Esa es una obra nuestra, abandonar el pecado. Dios no lo hará por nosotros, hermano Fran. Es muy importante que nosotros meditemos en esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas se amparan solamente en que Dios las perdona, pero no piensan en que Dios también desea que ellas abandonen el pecado o que se aparten de la transgresión de la ley de Dios, como le dijo Jesús a esta mujer adúltera del capítulo 8 de Juan. Y Romanos capítulo 6, versículo 1, 2, 11 y 12 son versículos clave en este asunto, hermano John, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, dice Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, tenemos que morir al pecado, hermano Fran. No, Dios no lo va a hacer por nosotros, amigo radio oyente. Esas son las obras que habla Cristo y que habla el apóstol Pablo, que habla Juan y que hablan todos los escritores del Nuevo Testamento, que van a determinar nuestro destino eterno en el tiempo del fin, hermano Frank. Versículo 11: así también vosotros consideraos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, la obra de morir al pecado no corresponde a nosotros, hermano John. Dios nos da el poder para hacerla, pero no hará nunca lo que nosotros no queramos hacer. Hay muchas personas que no van a abandonar el pecado, hermano Fran. Hay muchos cristianos hoy. No se asustan y no se sorprendan, amigo radio oyente. Hay muchos profesos cristianos hoy que están esclavos del pecado, que son esclavos del pecado, que van a sus iglesias cada semana y que aparentan ser muy religiosos, pero son esclavos del pecado, ¿sí o no? Ezequiel capítulo 18, versículo 21 nos dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos
e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. O sea que el pecador se tiene que apartar del pecado. Esa obra la tiene que hacer él como individuo. La Biblia, amigos radioyentes, establece claramente que hay una obra que hacer de parte nuestra. No es solo decir yo creo en Cristo. Todo el mundo cree en Jesús, hermano Frank. Hasta Satanás cree en Jesús, porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Las obras en la vida del cristiano determinarán su destino eterno, como estamos viendo a través de este programa de hoy, el juicio investigador. Eso es lo que está pesando en la balanza del santuario celestial ahora mismo, hermano Fran. Nuestras obras que van a determinar la decisión final que se va a tomar en favor o en contra de nosotros en el día del juicio. ¿Cuál es nuestro deber en vista de que muy pronto nuestros casos serán examinados? Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos. Muy importante, dos cosas, hermano Frank. ¿Cuáles son esas dos cosas? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos radioyentes, no sé si ustedes escucharon atentamente ese versículo. La Biblia no solamente habla del perdón, sino que también habla de borrar el pecado. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Muchas personas, hermano Fran, están viviendo una vida de pecado, pero se están escondiendo detrás de un hábito. Se están escondiendo detrás de una sotana. Se están escondiendo de un saco y una corbata, ¿sí o no? Pero están viviendo una vida de rebelión contra Dios. Amigo radioyente, la justicia de Cristo no es para cubrir pecados no confesados. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Es muy importante eso que nosotros estamos mencionando. O sea, que una conversión genuina, hermano John, cambia la tendencia hacia el mal heredada y cultiva. Y cultivadas. O sea, no podemos decir yo soy puertorriqueño, yo soy cubano y es que soy así porque vengo del Caribe. Amigos radioyentes, el Espíritu de Dios a través del Evangelio puede transformar ese carácter, esas tendencias heredadas y cultivadas. ¿Por qué? Porque el sabio Salomón dijo lo siguiente en el libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13, presten mucha atención a este texto, lo hemos leído muchas veces a través de estos programas. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que los esconde, hermano Fran, no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Quién es el que se tiene que apartar, hermano Fran? Somos nosotros, ¿sí o no? Alcanzará misericordia, o sea, la obra de apartarse del pecado es nuestra, amigos radioyentes. Dios nunca pondrá un corazón nuevo en nosotros mientras deseamos abandonar y apartarnos del pecado. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículos 30 y 32. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros, versículo 31, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. O sea, tenemos que convertirnos del pecado. Dios nunca pondrá un corazón nuevo en nosotros mientras no deseemos abandonar y apartarnos del pecado. Hermano Fran, me llamó mucho la atención ese versículo 30 de Ezequiel 18, donde la última parte dice, apartaos de vuestras transgresiones y no será la iniquidad, o sea, el pecado, causa de ruina. Hermano Fran, ¿cuántas personas, cuántos cristianos que estuvieron años y años en las iglesias y que sus ministros les enseñaron a no obedecer la ley de Dios, van a ser confrontados, hermano Fran, con esa gran norma de justicia en el día del juicio, y su pecado va a ser causa de ruina?
hermano Fran, por eso nosotros nos estamos preocupando por traer estos programas radiales, para que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan darse cuenta, puedan volver nuevamente a la obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Amén. Sino que todos, ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué no ha venido el Señor Jesús, hermano John? Porque no ha venido, no ha visto todavía a un pueblo preparado para su venida, convertido, reflejando su carácter. Amén, así es, hermano Fran. En el libro de Efesios también abunda el apóstol Pablo en cuanto a eso que usted acaba de notar en 2 de Pedro 3:9. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 nos dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que Cristo viene a buscar, hermano Fran, a esta tierra. Ha sido lavada, emblanquecida por la sangre del Cordero y ha vivido una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios, libre de todo pecado. O sea, hay una obra que hacer, hermano John, porque estamos viviendo ahora en el gran día de expiación. En el servicio típico, el simbólico, cuando el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Y si no querían verse separados de su pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado. No ir, como usted dice, a asistir a un club social, a una iglesia. Es correcto, hermano Fran, porque los pecados que no hayan sido o que no hayan inspirado arrepentimiento, que no hayan sido confesados y abandonados, lamentablemente no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria del cielo, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día final, o sea, en el día de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22, 23 y 25 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, tenemos que obedecer, hermano Fran, la palabra de Dios, no solamente decir yo creo en Cristo. Engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, amén, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ahí está. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, que la ley de Dios es el espejo que nos mostrará dónde estamos fallando. Amigos radioyentes, vaya a ese espejo moral en esta hora para que el Señor le muestre en qué usted está fallando o en qué estamos fallando nosotros. Ese espejo moral se encuentra registrado en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17. Allí usted encontrará esos 10 preceptos y pídale al Señor que le dé sabiduría y le muestre en cuál de ellos usted está fallando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser confrontados con cada uno de esos 10 preceptos cuando nuestros nombres sean llamados a compadecer ante el tribunal de Cristo. Muy pronto, amigos radioyentes, esa obra va a ser hecha. Mientras los hombres moran todavía en esta tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores, de todos aquellos, hermano Fran, que dijeron ser cristianos y que creyeron en Cristo. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo y según sus hechos, o sea, según sus obras, queda para siempre fijado el destino de cada uno. Hablando de los libros del cielo, hermano John, Éxodo capítulo 32, versículo 33 nos dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Y Apocalipsis capítulo 20, hablando ya en el tiempo del fin, versículo 15 nos dice: y al que
no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O sea, esto es serio, hermano Fran. Esto es más serio de que nosotros nos imaginamos, porque muchas personas, por no haber confesado sus pecados y no haberse apartado de ellos, sus nombres serán eternamente borrados del libro de la vida. Hermano Fran, la Biblia nos dice claramente que aquellos nombres que no fueron encontrados o registrados en el libro de la vida van a ser lanzados en el tiempo del fin en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y esos nombres fueron registrados cuando usted, amigos oyentes, aceptó a Jesús como su Salvador. Es muy importante. ¿Qué es necesario para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida? Porque esa es la pregunta que tal vez ustedes están haciendo en estos momentos. Noten cómo dice Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 9. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, es hora de que confesemos nuestros pecados, que es lo mismo que transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a Primera de Juan 3:4. Él, o sea Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos nuestros pecados deben ser confesados y abandonados si queremos que Dios nos perdone, definitivamente. ¿En qué momento perdona Dios el pecado? Segunda de Crónica capítulo 6 versículos 26 y 27 nos dice, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren su nombre, y se convertirán de sus pecados cuando los afligiréis. Versículo 27. Tú lo oirás en los cielos y perdonará el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Para poder obtener el perdón de nuestros pecados, amigos oyentes, debemos convertirnos, y la conversión significa un abandono de nuestros pecados. O sea que muchos pecados, hermano Frank, que son confesados por la gran mayoría de los cristianos hoy, que cometen un pecado y lo confiesan, a veces creemos que ya Dios lo ha perdonado, amigo radio oyente, pero la Biblia claramente nos está diciendo que si nosotros nos convertimos de nuestros pecados, o sea, nos apartamos del pecado, Dios perdona el pecado. Lo dice la Biblia, lo están escuchando ustedes. Vamos a citar otro texto bíblico, Segunda de Crónica, capítulo 7 y el versículo 14, porque usted hizo una pregunta, hermano Fran. ¿En qué momento Dios perdona el pecado? Segunda de Crónica 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, fíjense que la Biblia es clara y específica, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, hermano Frank, que Dios ha prometido perdonar y borrar todos nuestros pecados si nos arrepentimos sinceramente. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18 nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esta obra, como mencionamos, la tenemos que hacer nosotros, hermano John. Dios nunca la hará por nosotros. Versículo 17. Aprended y hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, tenemos que hacer una obra antes de que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios, hermano Fran. Esa obra, ¿cuál es? Quitar la iniquidad de nuestras vidas, hermanos radioyentes. O sea, la Biblia es clara, no podemos equivocarnos. Isaías 43:25, Dios está esperando por nosotros porque Él nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y Malaquías capítulo 7 versículo 19 nos dice, Él, o sea Jehová, volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna, hermano Frank. Cristo dio una palabra
ahí para ir cerrando muy importantes. Lucas capítulo 5, versículo 32 nos dice, yo he venido a llamar a justo, no he venido a llamar a justo, dijo Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que Cristo nos está haciendo un llamado, hermano Fran, al arrepentimiento, como decía Proverbios 28:13, es abandono de nuestros pecados, para poder recibir el perdón y que ese perdón sea escrito en los libros del cielo y así poder estar listos para que cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra podamos ir a morar con Él por toda la eternidad. Hermano Fran, hacemos un llamado a nuestra querida radioaudiencia en este tiempo tan solemne. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo radioyente, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este mensaje de hoy, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere comunicarse con nosotros vía telefónica, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Bien, amigos radioyentes, si usted desea visitarnos en nuestra iglesia, nos puede visitar en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Nos resta decirle gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestro próximo programa.